Bien, pues, si les parece, podemos partir. Sonia, Claudia, Sí, José, ¿están de Sí, acuerdo? mm, Carlos, ¿material? deshabilitó Sí, la sala de espera para que la gente que ingrese sin que tenga que esperar autorización. me parece. Ujú. Yo voy a iniciar entonces. Bien, pues, bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todas y todos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nicolás Suárez. Yo soy el coordinador general de preparación en enseñanza media del programa PASE PUCB y coordinador general de programa propedéutico PUCB. Antes de comenzar, les queremos pedir que por favor silencien sus micrófonos para evitar interferencias. Eso lo pueden hacer en el icono que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Además, y como ya había comentado antes Sonia, a quienes mantengan sus cámaras encendidas, les comentamos que se van a tomar registros fotográficos de esta actividad para posterior difusión, para que lo tengan en cuenta. Queremos en primer lugar saludarles y darles las gracias por su presencia en este conversatorio, el que es organizado por los programas de inclusión del talento académico de la PUCB. Estos programas son el programa Beta, el programa PASE y el programa propedéutico. Programas que son dependientes de la Vicerrectoría Académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estos programas se enmarcan institucionalmente en el compromiso de la universidad por implementar instancias de formación académica, de desarrollo de habilidades y también de fortalecimiento de competencias que garanticen el acceso inclusivo de estudiantes que destacan, ya sea por su talento académico, por sus altas capacidades o su alto rendimiento académico, provenientes de diversos establecimientos educativos de la región de Valparaíso. Ahora, junto con el equipo profesional de estos programas de inclusión del talento académico, nos hemos reunido para desarrollar este espacio virtual que busca apoyar el desarrollo de competencias y la gestión del tiempo en nuestros estudiantes. Ya no con la mirada reactiva que todos nosotros que nos movemos en el ámbito formativo tuvimos que tener en el primer semestre, tratando de responder al desafío que nos imponía la pandemia, sino ahora ya en el segundo semestre con la experiencia ganada, con un actuar propositivo que nos permita dejar estas capacidades instaladas y que sean también, y esto es muy importante, extrapolables en el diario vivir de los estudiantes y les favorezcan en la construcción de sus proyectos de vida o secundarios. A continuación, les vamos a presentar a los profesionales que van a estar desarrollando este segundo conversatorio denominado Acompañamiento a Adolescentes en Pandemia, Autonomía, Gestión del Tiempo y de Desarrollo de Competencias. Un tema que, como la gran mayoría de nosotros sabemos, es extremadamente relevante para un desempeño exitoso en educación superior, especialmente en los primeros años de educación superior. ¿Quiénes nos van a estar acompañando hoy día? En primer lugar, el moderador va a ser Carlos Corrial. Carlos es profesor de matemáticas y magíster en didáctica de las matemáticas PUCB, con amplia experiencia docente en establecimientos educacionales y quien actualmente se desempeña como coordinador curricular de los programas PASE y programa propedéutico PUCB. Por otro lado, nuestros expositores del día de hoy van a ser los profesionales Claudia Martínez Rayo y José Torres Vidal. Claudia Martínez es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ella cuenta con una amplia experiencia profesional en el ámbito clínico, educacional, deportivo, en investigación en psicología y también en gestión de proyectos culturales. Se desempeña como docente de los ciclos de reforzamiento extraescolar del programa PASE PUCB y también en el programa propedéutico de la PUCB. En ambos programas ella se especializa en desarrollo de la autonomía, en gestión del tiempo y también en desarrollo de competencias, directamente trabajando con nuestros estudiantes participantes. Por otra parte, nos acompaña también José Torres, titulado de la carrera de licenciatura en Historia, Educación y Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso.
con experiencia también en establecimientos educacionales. Él actualmente ejerce como jefe de la unidad técnico-pedagógica del Colegio General Lassen de Santo Domingo, y desde allí él ejerce como encargado del vínculo estratégico entre el Colegio General Lassen y las acciones del programa PASE que realiza la PUCB allí. Acciones que están dirigidas al desarrollo de competencias y capacidades en estudiantes de tercer y cuarto año medio. Él nos va a compartir también experiencias pedagógicas de intervención en periodos de crisis, desde diferentes mecanismos de contacto con la comunidad educativa, que probablemente es uno de los más grandes desafíos que en este momento están enfrentando los establecimientos educativos en el país. Esto es cómo mantener una comunicación y un vínculo estratégico entre las comunidades educativas y las familias, los estudiantes, los padres apoderados. Quiero finalizar esta introducción agradeciendo el interés de todas y todos, especialmente de padres, madres y apoderados. También les queremos dar las gracias a las y los representantes de las corporaciones municipales y también de establecimientos educativos. Sabemos que el día de hoy tenemos presente a directoras, directores, orientadores, jefes y jefas de UTP, docentes de la comunidad educativa que están participando el día de hoy. Así es que muchas gracias. Sean bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio que, por cierto, no tiene la finalidad de sentar una cátedra de cómo se deben hacer las cosas. La finalidad de este conversatorio, por eso es un conversatorio, es compartir herramientas, experiencias y estrategias que permitan el desarrollo de la autonomía entre nuestros y nuestras estudiantes para el aprendizaje online. Así es que les agradezco su presencia el día de hoy, espero tengan una grata experiencia, así que muy buenas tardes, y don Carlos Corrial lo dejo a cargo de la moderación de la actividad. Muchas gracias, Nicolás. Me presento, mi nombre es Carlos Corrial, y vamos a dar un inicio ya a la charla con una pequeña contextualización de, ¿cierto?, porque estamos haciendo una charla de autonomía, gestión del tiempo y desarrollo de competencias en contextos educativos, más aún en periodos de crisis sanitaria. Me gustaría que, antes de poder comenzar, para poder apoyar así la gestión de Claudia y de José, podamos ir respondiendo en el chat algunas preguntas que tienen que ver con qué necesitan nuestros estudiantes o hijos para aprender óptimamente, ¿ya? En este sentido, para nosotros es sumamente importante también conocer la realidad en la que están moviéndose hoy día y poder tener ahí una experiencia base para la cual podamos ir trabajando y apoyando en ese sentido. La pandemia a todos nos ha transformado en diferentes niveles de nuestro diario vivir. Por lo tanto, tenemos una mirada hoy día de contexto que es distinta a la que pudimos haber tenido en abril. Por lo tanto, ya no tenemos solamente una acción reactiva, sino que también podemos tener una reacción proactiva respecto de qué es lo que se nos viene este segundo semestre y cómo estamos comenzando ahora en agosto. Por lo tanto, se nos abren nuevas posibilidades. Ya hemos practicado, hemos ensayado, nos hemos equivocado, nos dimos cuenta que la implementación virtual de las actividades no es un símil, ¿cierto?, a la implementación de la clase presencial. No basta cambiar el contexto virtual o el contexto, claro, pasar de presencial a virtual para decir que nuestra práctica va a ser exactamente la misma. Nos vamos a dar cuenta de que si bien intentamos que la clase fuese lo más similar a la clase tradicional, el material parece que ya no se explica tan bien sí solo. Parece que los estudiantes necesitan un elemento adicional, como que algo falta aún para poder apoyar ese desarrollo de conocimiento, ese desarrollo de habilidades, y más aún, tenemos estudiantes, ¿cierto?, que cuando estamos haciendo una clase o estamos trabajando con ellos, no siempre tienen la cámara prendida, ya sea por el nivel de datos que te puede consumir, sino que también perdemos la retroalimentación de, ¿habrá entendido? ¿Me habrá entendido cuando dije esto al inicio? ¿Se habrá perdido al medio? ¿O a lo mejor la conclusión entendió una cosa errónea? Por lo tanto, ese contacto físico lo hemos perdido, pero es importante que tengamos precaución cuando trabajamos sobre ello. A nivel familiar, también, las dinámicas internas de la familia han cambiado, y no estamos solamente en un contexto donde, o ya no encontramos en un contexto donde estamos en una cuarentena, ya sea voluntaria,
en una cuarentena obligatoria o directamente en una situación que es distinta a la realidad o a la cotidiana antigüedad, donde tenemos actualmente teletrabajo, un telestudio o una realidad familiar que se ha visto modificada. Pero ¿dónde cabe el estudiante acá? Hemos hablado del contexto nacional o de escolar, de la familia, y a su vez, ¿cierto? Cualquier decisión externa se ve afectada hacia los estudiantes. Los estudiantes están, ¿cierto?, completamente dispuestos a función de las decisiones que tengan los colegios, a los mecanismos de comunicación que tengan los profesores, a las dinámicas internas que tienen las mismas familias. Por lo tanto, son los estudiantes los que están en esta etapa final a nivel de cualquier tipo de actividad que podamos implementar. La charla de hoy día, o el conversatorio de hoy día, ¿cierto?, va a tener varias preguntas o varios temas que vamos a tratar, en este caso Claudia y José, pero la idea es que podamos ver o preguntarnos, ¿cierto?, cómo optimizar el aprendizaje, cómo gestionar el tiempo, cómo podemos generar esta autonomía desde los diferentes actores que involucran o que intervienen al estudiante o al adolescente. Por lo tanto, como decía Nicolás al inicio, la idea de este conversatorio es compartir herramientas, experiencias y estrategias que permitan el desarrollo de esta autonomía a modo de contar con una batería de elementos que aporten con este objetivo. ¿Ya? Aquí yo le quiero dar el paso a Claudia y José para que podamos comenzar ya con el conversatorio en sí. Por lo tanto, les doy el pase. Muchas gracias. José, yo te doy la palabra para que, por favor, compartas acerca de los mecanismos de diagnóstico de tu establecimiento, que me parece algo muy interesante de empezar a compartir. Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Agradecer en primer punto la invitación que realizó el equipo PASE de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para poder explicar no tan solo experiencias que se realizan en nuestro colegio, sino que también otros aportes de otros colegas. Nosotros sabemos que la pedagogía no tan solo uno la aprende en la universidad, sino que también uno lo aprende a partir de la experiencia. Y frente a esto, es súper importante el compartir, ¿ya? Y frente a esto, comentarles, por ejemplo, que uno de los elementos esenciales dentro de la educación en el contexto en el que nos encontramos es el hecho de la contención, ¿ya? Nosotros sabemos que los estudiantes de nuestros colegios, en su gran mayoría, muchas veces están solos, sus padres trabajan ya durante todo el día por la necesidad que esto merita. Entonces, el hecho de poder interactuar con ellos vía redes sociales principalmente, producto que la gran mayoría de las compañías hoy en día tienen estas herramientas liberadas en cuanto al consumo de datos, ha permitido, por ejemplo, realizar desayunos en varios colegios donde es una manera de realizar una contención emocional. ¿Ya? Nosotros sabemos que las clases, cuando se hacían de manera presencial en tiempos normales, no necesariamente o no en un 100% era entregar habilidades o que ellos desarrollaran habilidades o adquirieran algún conocimiento, algún contenido, sino que también va de la mano con la contención emocional. El hecho de poder entregar, podríamos decirlo de alguna manera, un oído, ¿ya? Para que ellos pudiesen escuchar lo que sucedía en sus casas, sus miedos, sus alegrías. Entonces, la intención de poder continuar con esos mecanismos ahora en este contexto de pandemia, se da el hecho de desayunar en comunidad, donde se realizan reuniones donde no necesariamente tiene un foco enseñar un contenido, una materia, sino que solamente escucharnos, ¿ya? De hecho, el compartir nos hace mucho más humanos, ¿ya? Ya que nos permite preocuparnos no tan solo de nosotros mismos, sino que también preocuparnos por el otro. Y eso es un tema súper importante que hoy en día como sociedad nos falta, el hecho de poder compartir, el hecho de poder entregar un oído, ¿ya? Poder decir qué es lo que te pasa, qué es lo que estás sintiendo, qué ocurre en tu hogar, necesitas ayuda. Entonces, el hecho de poder implementar este tipo de estrategias donde el foco central no es
un contenido, sino que es simplemente escucharnos, ¿ya? Permite generar una especie de catarsis donde claramente los estudiantes y muchas veces los profesores o las familias tienen esa instancia para poder compartir, para poder expresar lo que sienten, que muchas veces, producto de la misma cuarentena, como decía Carlos, obligatoria o voluntaria, genera un problema mental enorme, ¿ya? Claudia, como psicóloga, o varios participantes acá, saben que el contexto de pandemia genera una tensión emocional bastante grande, ¿ya? Entonces, generar esa instancia donde los estudiantes puedan entregar sus miedos, sus alegrías, como les mencionaba anteriormente, claramente es algo positivo. Lo mismo que una experiencia que compartió un colega y muy buen amigo mío, donde de ciertas semanas del mes ellos no hacen clases de matemática, de lenguaje, historia, ciencia, etcétera, sino que ellos comentan sus hobbies o ellos realizan encuestas. ¿Qué te gustaría aprender? ¿Ya? Ahí en la presentación que nos muestra Claudia, aparecen quienes dicen, ¿quieres aprender más sobre Marvel? O sea, un tema que para los muchachos les apasiona mucho, ya increíblemente, él me comentaba que su curso o la sala que él armó se llenó de una cantidad de cerca de 300 personas, 300 estudiantes que querían compartir experiencias, ¿ya? Donde nosotros sabemos que algo que apasiona a los muchachos es la ciencia ficción, el cine, y el hecho de poder compartirlos como ellos lo hacían en un año normal, en un contexto normal en sus colegios, claramente era una manera de liberar un poco esa tensión, ya que muchas veces ellos tienen la intención de compartirlo en sus casas, pero sus padres, que claramente tienen generaciones, son de generaciones distintas, no pueden tener la misma interacción. Entonces, el hecho de generar estas instancias donde no es contenido, no es un aprendizaje de una materia, sino que el hecho de poder compartir es una estrategia súper positiva y que es súper recomendable para el resto de los profesores o miembros del equipo directivo que nos acompañan el día de hoy, de poder comentarlo en sus comunidades educativas, que se pueden implementar aprovechando las redes sociales, pensando en el usuario final, y que claramente son sumamente positivas para toda la comunidad educativa en sí. Gracias. José, quiero comentarte qué interesante lo que están innovando ustedes con el objetivo de poder estar en contacto y vincularse, porque sin vínculo no hay aprendizaje posible. Entonces, darle una mirada nueva a el contexto en el que estamos, que puede parecer que obstaculiza muchas cosas, pero a la vez nos puede proveer de posibilidades que antes no nos habríamos podido imaginar, como una clase así de masiva a partir de una motivación propia y genuina, y donde además podemos estar cada uno desde su hogar compartiendo, por ejemplo, un desayuno. Yo justamente te iba a preguntar si las personas que componían los asistentes al desayuno eran solo docentes o eran también otras personas de la comunidad escolar. Es que, mira, lo que sucede en estos desayunos claramente son enfocados. Profesor jefe con su curso, o los docentes, con los equipos directivos también, las reuniones de apoderados, que muchas veces, más que informar o entregar información, es escuchar, ¿ya? El poder compartir, que en una reunión normal se hacía o uno nunca pensó que íbamos a necesitar la tecnología para poder interactuar de una manera de catarsis, ¿ya? Entonces, claramente la intención de esto para todos los miembros de la comunidad educativa es eso, poder compartir, ¿ya? Poder escucharnos. Como les decía anteriormente, no es tan solo preocuparnos de nosotros mismos o de nuestras familias, sino que es poder preocuparnos del resto, ¿ya? Que eso como sociedad, siento yo, nos hace mucha falta. El individualismo que existe hoy en día es enorme, ¿ya? Y que la tecnología había hecho eso,
¿ya? Este sistema en donde uno trabaja, llega a la casa cansado, prácticamente a dormir, no hay mucha interacción en la familia, la pandemia ha cambiado un poco eso. Ya nos ha obligado positivamente a compartir. Y el hecho de poder hacerlo también con los miembros de la comunidad educativa es algo sumamente positivo, intencionando claramente con profesores, apoderados, los mismos estudiantes. Hay algo súper importante que quería decir y que tiene que ver con lo que quizás se puede ver como mal dicho, como la abulia del estudiante o de los adolescentes, y sin embargo ahí se ve el interés en participar. Incluso aquí mismo, en este grupo, están presentes directivos, docentes y también estudiantes. Y si no sé si te diste cuenta recién en la pantalla, empezaron a aparecer unos escritos. Eso es el deseo de aparecer, de tener aquí una presencia. ¿Ya? Así que es importante escucharlos en todo el proceso. Me gustaría ver las respuestas que han dejado en el chat. Con respecto a la pregunta inicial, ¿ya? Por ahora no aparecen respuestas que sean a la pregunta, pero vamos a dejar el chat abierto para que durante la charla puedan ir respondiéndolas y al final entonces podemos recoger las respuestas. ¿Les parece? Por ejemplo, aquí, por lo que alcanzo a ver, Paula habla de atención. ¿Ya? ¿Qué necesitarán nuestros estudiantes? Se imagina que ahí ellos señalan atención. Jorge Pinto señala contención, ¿ya? Que también es un tema súper importante. Es que no, perdona que te interrumpa. La pregunta es, ¿qué necesitan nuestros estudiantes o nuestros hijos para aprender óptimamente? Y si son estudiantes ustedes, ¿qué necesito yo como estudiante para aprender óptimamente? Esa pregunta la pueden ir respondiendo a lo largo de la presentación, ¿les parece? Bueno, así como José estaba compartiendo recién una posibilidad novedosa de encontrarse y de desarrollar aprendizajes, yo también quisiera ahora mencionar algunas técnicas de estudio o métodos que quizás conocen para partir de ahí un tema nuevo, ¿ya? No sé si conocen la técnica Pomodoro, el método SQ3R. José, ¿la conoces? ¿Esas técnicas? Las había escuchado, de hecho son bastante interesantes de poder compartir con los estudiantes, ya como decía, como decía el título de la presentación, la intención es logren autonomía. De hecho, conversaba con un muy buen amigo presente, Carlos, que uno como docente muchas veces cae en el error de entregarles a los estudiantes prácticamente todo hecho. ¿Ya? Y uno de los elementos esenciales del currículum hoy en día es que los estudiantes sean autónomos. ¿Ya? De hecho, el currículum nacional habla de una progresión y que también el desarrollo de habilidades. Entonces, el hecho de que tú ahora muestres estas técnicas claramente, buscan eso, ¿ya? Pensando en ese paso sumamente importante desde el colegio a la universidad. Bueno, caso particular, uno llega con métodos de estudio muchas veces no sirven cuando uno entra a la universidad y que uno aprende a porrazo, como se dice. Entonces, el hecho de que ahora ustedes, como Universidad Católica de Valparaíso, Pontificia, perdón, entreguen este tipo de herramientas a través de este conversatorio, o Claudia cuando hace estas clases de los ciclos de reforzamiento extraescolar, ¿ya? Que muchachos de estudiantes del colegio donde yo soy parte, aprenden, claramente es súper positivo. ¿Para qué? Para que cuando entran a la universidad no sientan que el colegio no les sirvió de nada, ¿ya? Que de hecho muchas veces uno lo escucha, ¿no? El colegio no es súper distinto a la universidad. En cambio, si ellos ven que el colegio sí pueden tener estrategias, sí pueden tener técnicas para poder desarrollarlas, fortalecerlas en la universidad, claramente es positivo. En este caso, si ves la pantalla, hay una mera mención de cómo se llama cada una de las técnicas que voy a hablar,
porque en el fondo quiero hacer una comparación entre ellas para que después nuestros estudiantes puedan averiguar por su cuenta de qué se trata cada una, ¿ya? En la técnica Pomodoro, en una versión modificada según las neurociencias, se trata de dividir una tarea que puede ser tediosa o poco creativa y que se esté evitando por eso mismo, ¿ya? Por motivar poco. Entonces, divide el tiempo en pequeñas tareas para poder sentir el logro a partir de esas metas muy cortas, ¿ya? Por lo tanto, es una técnica que divide las tareas en parcelas de tiempo con descansos en el intervalo para poder recuperar. En el caso del método SQ3R, es una técnica que va progresivamente profundizando al enfrentarse a una lectura o a un estudio. Entonces va desde una exploración muy superficial, donde se van viendo los temas más relevantes, hasta que se hace un nivel de lectura más profundo, luego del cual se hace una reelaboración de las ideas en tus propias palabras, y después vas autoevaluándote cuánto has aprendido, ¿ya? ¿En qué se parecen estas dos técnicas que estoy trayendo acá? No con el afán de abordarlas todas, sino simplemente para introducir el siguiente tema, ¿ya? El foco está en cómo yo incorporo información, cómo yo la ingreso, ¿ya? Por lo tanto, es cuánto yo puedo aprender en determinado tiempo, cómo yo puedo recordar, ¿ya? Y probablemente les ayude para poder rendir bien en una prueba, ¿ya? Pero ¿qué pasa si en realidad a mí lo que me importa no es tanto tener un buen rendimiento en una prueba, sino que recordarlo a largo plazo, ¿ya? Para eso existe otro tipo de técnicas, por ejemplo, la técnica Feynman, ¿ya? En que primero que nada yo me pregunto cuánto ya sé del tema que tengo que aprender, explico en voz alta lo que yo ya sé, y eso me permite identificar qué es lo que manejo y qué es lo que no manejo. Luego investigo profundamente a partir de lecturas, esquemas, resúmenes, como ustedes prefieran, y vuelvo a explicarlo en voz alta, pero esta vez traduciendo lo que yo ya sé a palabras fáciles, como si yo tuviera que explicarle a un niño pequeño, ¿ya? ¿Se dan cuenta que no es lo mismo que el otro? Porque parto primero de saber qué es lo que yo ya manejo del tema, ¿ya? Tengo que hacer una evocación de lo que yo ya sé. Y otro ejemplo son las flashcards o tarjetas didácticas, ¿ya? Que es un papel, una cartulina, o también hay formato digital, hay aplicaciones en las que por un lado yo tengo una pregunta, esa pregunta surge después de que yo ya he leído un texto, y por el otro lado de la tarjeta tengo algo que me responde a la pregunta, pero que no es una frase completa. Puede ser un dibujo, puede ser una idea, puede ser una fórmula, pero algo que me evoque de qué se trata y cómo yo puedo responder a esa pregunta, ¿ya? Es muy sencillo. Ahora, que yo puedo, por ejemplo, si necesitara memorizar mucha información, como en el caso de las personas que tienen que aprender largas fórmulas, o las personas que estudian medicina que tienen que aprender diagnósticos, medicamentos, nombres de enfermedades, ¿ya? Entonces podrían, por ejemplo, una vez al día, revisar las tarjetas, meterlas en una caja, y una vez que ya voy dominándola, entonces yo podría combinar esto con la práctica espaciada, es decir, reviso cada día y cuando ya me lo sé, dejo la caja, a la semana siguiente vuelvo a recoger los papeles, y así como que voy parcelando el estudio. Por lo tanto, yo memorizo algo, luego lo vuelvo a revisar una semana después, 2 semanas después, 3 semanas después, y si no lo recuerdo, vuelvo a comenzar, ¿ya? Además, lo puedo combinar con la metacognición en el sentido de yo preguntarme, siendo bastante crítica, ¿cuánto yo sé? ¿Cuánto yo he dominado? ¿Me doy cuenta de lo que he aprendido? ¿Ya? Si se dan cuenta, ambas técnicas, la técnica de Feynman y la de flashcards, el foco está no en incorporar mucha información, sino que yo pueda evocar el recuerdo, que yo haga el esfuerzo de recordar de qué se trataba, ¿ya? Entonces, pasamos al siguiente tema. Me gustaría hablar de esta estrategia, ¿ya? Se llama la práctica de la recuperación. Es un modelo que se creó en el año 2018
existe una página donde tienen recursos liberados para que todos puedan ponerlos en práctica. Tienen guías de trabajo y también formatos de diferentes tipos de herramientas para poder llevarlas a cabo en el aula, y también para que el estudiante lo haga por su cuenta en forma autónoma, ¿ya? ¿De qué se trata? Bueno, esto parte del darse cuenta de que hay ciertas estrategias que pueden ser súper útiles para poder rendir pruebas, pero que a la semana ya se olvidó todo, ¿ya? Eso es porque, por ejemplo, se insistió mucho en forma intensa, en muy pocas sesiones de aprender, y donde en el fondo tampoco hubo una rememoración, ¿ya? Sino que hubo un aprender todo lo que puedo. Entonces, esta práctica de recuperación lo que dice es, mientras más me cueste recordar algo, mientras más difícil sea hacerlo, más voy a yo crear una memoria a largo plazo de ese aprendizaje. Por lo tanto, no hay que fiarse de cuando uno se acuerda fácilmente de algo, ¿ya? No quiere decir que esté incorporado, sino que si me cuesta, yo tengo que hacer un camino para llegar a ello, y por lo tanto ahí se sostiene más el aprendizaje, ¿ya? Ahora, la práctica de recuperación la recomiendan usar no para una evaluación, sino como una práctica de aprendizaje. ¿Por qué? Porque en la práctica el estudiante probablemente se equivoque mucho, y la idea es que eso sea una forma de darse cuenta de algo, y no algo que pueda ser evaluado negativamente. La idea es que el estudiante pueda sentir que tiene la posibilidad del error. Eso también baja el nivel de ansiedad, ¿ya? Vamos a ver algunas herramientas después para poder llevar a cabo esto en el aula. No sé si me quiere hacer alguna pregunta, José, por ahora, o seguimos. No, continúo. Muy, Ya. muy claro. A lo Bueno, mejor ahí, perdón la interrupción, José, a lo mejor igual podría aportar o contribuir, ¿cierto?, desde el punto de vista de los mapas conceptuales o de cómo esta misma propuesta que hace Claudia, a lo mejor los docentes las podrían adaptar respecto de poder parcelar, no solamente que el trabajo autónomo del estudiante permita la parcelación, sino que a lo mejor el mismo docente poder generar un objetivo de largo aliento y poder hacerle una parcelación que permita al estudiante dosificar su rendimiento también. ¿O no? Mira, gracias por la intervención. De hecho, una herramienta bastante interesante a utilizar, por lo que decía, por lo que decían, el hecho de construir, por ejemplo, mapas mentales. ¿Ya? Uno de los elementos bastante interesante a utilizar en estos tiempos y generar la esperada autonomía de los estudiantes es construir mapas mentales donde el foco no está precisamente en la información, sino que es relacionarlo con algo. ¿Ya? El hecho de, por ejemplo, tener una imagen central, un dibujo, y a partir de eso poder ir organizando contenidos, ya como decía Carlos, el hecho de poder organizar y de poder parcelar el estudio, ya que generalmente el estudiante chileno es de aquellos que estudian un día antes todo el contenido, ya al otro día rinde su prueba, pero a los 2 días ya eso que estudió lo olvidó. Entonces, el hecho de poder generar, como la estrategia de la flashcard, el poder ir rememorando lo que uno va estudiando con tiempo, porque esa es la clave, hacerlo con tiempo, claramente el aprendizaje o la memoria va a poder trabajar de una mejor manera. Yo siempre le comento a mis estudiantes que la memoria es un disco duro infinito. Realmente los pendrive, los discos duros externos tienen una capacidad límite. El cerebro humano es infinito, ¿ya? Siempre y cuando yo pueda ir aprendiendo con tiempo, ir repasando, y el hecho de poder generar, por ejemplo, mapas conceptuales, los mapas mentales, me va a permitir ir, como decía Claudia, ir rememorando ¿ya? La información y poder aplicarla ya con el tiempo. ¿Ya? No yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Ustedes nunca van a entrar a la consulta de un médico y el médico va a sacar un libro de anatomía para ver qué órgano es el que tiene usted y que le duele, ¿ya? Sino que él, al momento de practicar, repasar, ver todos los días el contenido, verlo cada cierto tiempo, va a permitir que el cerebro nunca más lo olvide. Entonces, el hecho que se esté mostrando esas estrategias claramente va a permitir a los estudiantes un mayor índice una mayor autonomía.
¿ya? Que claramente les va a permitir sobrellevar de una mejor manera estudios universitarios, posteriormente de títulos, magíster, doctorados. Claramente el hecho de manejar las técnicas de estudio adecuadas son sumamente positivas para ellos. Sí, sí, José. Y además que hay algo que es importante también. En el fondo, lo que estamos tratando de hacer no son como personas memorionas, ¿ya? Lo que estamos tratando es desarrollar competencias. Y esta estrategia lo que propone es eso, que en el fondo es fomentar una comprensión flexible, se puede transferir, ¿ya? Se puede lograr pensamientos de alto nivel y además tiene como efectos indirectos que hace un estudio más focalizado y una enseñanza más focalizada. Como dices tú, si yo voy a ver un tema durante el año, yo puedo en distintos periodos del año ir preguntando acerca de eso que empecé a ver a principio de año. Eso también pone en práctica, probablemente todos ustedes estén haciendo actividades que tengan que ver con recuperación, pero no han sido quizás conscientes de eso, ¿ya? Quizás lo están usando en una etapa evaluativa. Y en realidad aquí lo que se recomienda es que sea más bien en el aprendizaje. Por ejemplo, si tú comienzas la clase diciendo ya, ¿se acuerdan lo que vimos hace una semana acerca de este tema? Ellos entonces en clase tienen que hacer ese esfuerzo de recordar y eso es lo que va construyendo la memoria a largo plazo. Claudia, ¿y cómo se relaciona aquí el vínculo docente-estudiante para poder generar este aprendizaje o la organización de repente dentro del hogar, que también puede ser un facilitador, ¿cierto? Dentro de la dinámica para el estudiante. Bueno, en el fondo el vínculo docente-estudiante es fundamental para el aprendizaje, ¿ya? Es fundamental, porque provee del espacio necesario para poder realizar esto, ¿ya? Ahora, ¿qué nosotros proponemos como características de esta relación? Es que sea un docente sensible y disponible a las necesidades del estudiante. Promover un clima de aula positivo, donde haya un respeto, donde haya una actitud auténticamente afectuosa hacia él, ¿ya? También el docente no debería desilusionarse si los resultados de los estudiantes no van al ritmo que él esperara. La idea es que también pueda reforzar la autonomía, dándole la palabra, estimulando el pensamiento divergente o distinto de lo que él está proponiendo, teniendo un respeto auténtico, ¿ya? También es importante, y esto conduce a una relación de resiliencia, es decir, donde pueda ser un apoyo para los estudiantes para poder sostener las crisis, como en la que estamos en este momento, es ofrecer tareas o retos en clases que sean desafiantes, lo suficientemente difíciles como para que le cueste al estudiante realizarlo, pero posibles, ¿ya? También el profesor debe ofrecer su apoyo, ¿ya? Para esta vinculación, pero sin obligarlo. Tiene que ser una oferta que el estudiante puede o no aceptar, ¿ya? También es interesante para el funcionamiento de la clase crear normas grupales en que los estudiantes tomen decisiones consensuadas, ¿ya? Y siempre es bueno dar el espacio al humor en la sala. Por otro lado, para apoyar la gestión del tiempo desde el hogar, se propone que se hagan consensos en las rutinas que en este momento han cambiado en base al que estamos conviviendo mucho más tiempo juntos, bueno, excepto aquellos que realmente tienen que trabajar, pero en general estamos mucho más tiempo juntos que antes, ¿ya? Entonces, podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué es lo mínimo que tenemos que hacer en casa para que funcione? ¿Ya? ¿Qué obligaciones tenemos todos con respecto al trabajo, al estudio? ¿Cómo nos conectamos? ¿Qué computadores tenemos que usar? ¿Qué espacios tenemos para poder hacerlo? ¿Ya? ¿Qué actividades podemos compartir en familia? ¿Qué me relaja, me hace sentir bien o me entretiene? Todas estas preguntas las podemos hacer cada uno de los componentes de la familia, ¿ya? También, ¿a qué hora nos tenemos que levantar para lograr lo anterior? ¿Cuál es la hora de dormir? Todo esto nos hace cuestionarnos, bueno, ¿han cambiado nuestras rutinas? ¿Tenemos que volver a dialogar en torno a ellas? Es importante considerar cuántas personas y quiénes son aquellos que componen la familia, las edades de cada uno, las tareas que tiene que hacer cada uno, ¿ya? Y los tiempos para estudiar y para trabajar. Esto nos va a llevar a pensar cuáles son los límites que nosotros tenemos que manejar dentro del hogar, tanto en los límites del espacio, como también de las relaciones. Podemos decir, no, en este momento no estoy disponible, por favor, hablemos después.
podemos también dialogar en torno a qué es lo que necesito yo, qué es lo que necesitas tú, y finalmente se recomienda hacer una nueva propuesta de normas que regulen nuestras relaciones para que todos tengamos nuestro tiempo también de encuentro y de soledad, ¿ya? Además, se recomienda la participación también para la autonomía en las labores de la casa como un equipo, ¿ya? Donde también se respeten las horas de estudio, nuestros horarios para poder cumplir nuestras necesidades, ¿ya? Y finalmente llegar a un contrato familiar. Este contrato puede quedar a la vista de todos para que vayamos recordándolo, ¿ya? Y después nos podemos ir controlando en el sentido de verificar, bueno, estamos llevándolas a cabo, cómo nos ha ido con ellas, debemos volver a hablar de eso de nuevo. Voy a retroceder porque estoy avanzando muy rápido. No sé si hasta Sí. aquí, José, ¿te gustaría hacer A lo algún mejor me comentario? gustaría, Claudia, perdón la interrupción, José a lo mejor nos pueda contar algunas dinámicas que ha podido trabajar a lo mejor el colegio con las familias, como una forma, ¿cierto?, de hacer partícipe no solamente al estudiante en su contexto escolar, sino también como dentro de su organización familiar, a lo mejor hay actividades que podrían ser favorecedoras, ¿cierto?, de afinar algunas dinámicas o algunos roces que pueden estar ya desgastados con el tiempo. Entonces, a lo mejor, José, si nos podría comentar algo sobre eso. Mira, uno de los elementos centrales de lo que ha generado la pandemia, el hecho, y lo mencionaban ahí en el chat, es el hecho de que ahora estamos 24/7 dentro de un contexto familiar, cosa que antes no ocurría. Las horas del día donde uno estaba reunido en familia era generalmente muy temprano en la mañana, donde todo era una rutina de prepararse para salir a una cierta hora, y en la tarde era reunirse, comer, ver las tareas para el otro día y acostarse a dormir. Entonces, hoy en día, como decían ahí en el chat, del 24/7 claramente genera, y lo mencionaba Claudia, muchos roces. ¿Ya? Roces que la aplicación de este contrato claramente vienen a limar, ¿ya? Vienen a generar una mejor relación dentro del hogar. Y frente a lo que tú me mencionabas, Carlos, el hecho de generar instancias donde podamos tener mayor tiempo para compartir en familia. Por ejemplo, juegos de mesa, pero juegos de mesa que sean construidos o que se entreguen desde el colegio. ¿A qué me refiero con esto? No que el colegio les entregue un Monopoly, no, sino que actividades que, por ejemplo, trabajar de manera interdisciplinaria, arte, construir dominós, por ejemplo, pero que los dominós no sean el típico con el 1, 1, 1, 1, 2, sino que estos sean con operaciones matemáticas, ya con fracciones. Entonces, el hecho de que la familia se integre con lo que se está trabajando en el colegio claramente es algo positivo, porque genera una relación de que como papá muestro interés por lo que está haciendo el hijo, que tiempo atrás uno muchas veces como padre, o tal vez alguno de los que están en el conversatorio me va a encontrar la razón, muchos apoderados y padres llegan de su trabajo súper cansados, muchas veces con suerte le preguntan a su hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Bien, listo. Y muchos apoderados dicen, yo cumplí, le pregunté cómo estaba, pero yo no muestro interés por sus cosas. ¿Ya? Entonces, el hecho de poder compartir, como les mencionaba antes, por ejemplo, una sobremesa temática, el hecho que una persona por día dentro del grupo familiar presente un tema de su interés, genera mejores lazos, genera el conocimiento que muchas veces no existía dentro de una familia, a pesar de vivir todos dentro de una misma casa. Uno podría realizar una especie de concurso: cuánto tú conoces a tu hijo, cuánto tú conoces a tu papá, y previo a la pandemia eso muchas veces las respuestas eran equivocadas o no existía una respuesta. Entonces, el hecho de hoy en día tener la instancia de poder compartir y poder generar a través de, como les mencionaba, tal vez un dominó con operaciones matemáticas, o una sobremesa con temáticas de interés de los miembros de la familia, claramente va a llevar a un mejor conocimiento.
Y por ende, este contrato que mencionaba Claudia, esta especie de acuerdo para tener una mejor relación en el hogar, claramente va a funcionar de una mejor manera. Dentro de esta misma idea, ¿cierto? Tú hablabas de los dominó, donde podríamos a lo mejor ligar no solamente operaciones matemáticas, sino que también palabras con su sinónimo, palabras con su definición, y otro tipo de juegos que podrían ser promovidos tanto como por los docentes mismos, ¿cierto? A forma de a través de un trabajo kinestésico, de poder interactuar con el material, poder lograr aprendizaje y además poder generar interacción en la familia. Como tú bien dices, José, a lo mejor poder integrar a los papás, al hermano, al tío, a la abuelita, a la persona que esté, ¿cierto?, dentro de su núcleo o que viva en el mismo espacio físico, en este desarrollo del aprendizaje. Pero hasta ahora hemos trabajado, ¿cierto?, algunas técnicas mecánicas que tienen que ver con los docentes. También hemos visto ciertas organidades o dinámicas de organización dentro del espacio de la casa. Pero ahora, ¿cómo vemos la autonomía, ¿cierto?, del estudiante a través de su organización? ¿Cómo podemos, ¿cierto?, trabajar ahora la idea de, a lo mejor, de un horario o algún elemento, en este caso, Claudia? Bueno, aquí me voy a enfocar. Claudia, ¿me das un tiempecito? ¿Podemos interactuar hablando o no? Yo la verdad es que por un tema de organización, para dejar el contenido más condensado en una primera parte, vamos a dar un espacio de consulta y pregunta al terminar esta primera parte, que ya estamos cercanos al fin. Pero si es una intervención cortita, no hay ningún problema. No, porque mi duda, mi inquietud, ¿cierto? Es ¿qué tipo de familia están pensando ustedes? ¿En qué tipo de familia? Porque la realidad que usted está planteando, ustedes están planteando en este momento, no es la familia real que nosotros tenemos en un 90% de nuestros estudiantes de nuestro liceo. ¿Ya? Entonces, Claro. ahora, esta es una solución de una familia normal, a lo mejor a la cual todos nosotros participamos y fuimos educados bajo ese concepto, pero la familia de ahora, con problemáticas sociales graves, donde no hay un padre, no hay una madre, donde no hay hábitos, donde toda la responsabilidad académica, ¿cierto?, se le entrega al liceo. ¿Dónde está la solución para nosotros? Esa es mi inquietud. Ya, claro, por eso solamente estamos conversando hasta ahora de cómo el colegio, el espacio educativo, los profesores se hacen cargo, ¿cierto?, desde la organización didáctica de la clase, ya sea a través de la parcelación de los contenidos, a través de las técnicas que estaba comentando Claudia al inicio. La pregunta que se abordó de parte de José tenía que ver, ¿cierto?, con cómo el colegio también integra a la familia. Sabemos que no todas las realidades son iguales. Esa cambia en función de los colegios, de las comunas, la ruralidad, la urbanidad que tiene también cada una de las comunas, el número de estudiantes, o sea, el número de personas que existe en una casa, y son todos condicionantes, ¿ya? La idea que estamos trabajando acá es poder entregar algunas herramientas que algunas pueden que funcionen en algunos casos y otras puede que no funcionen. Dentro de este trabajo, ¿cierto?, de estudio eficiente con práctica de recuperación, repetición espaciada, Claudia nos propone, ¿cierto?, aquí un par de modelos que a lo mejor podríamos continuar. Bien, igual la pregunta que hizo Javier me parece muy interesante, quizás al final podríamos retomarla, ¿ya? Muchas gracias, Héctor. Y aquí finalmente es como un resumen de lo que significa la práctica de recuperación a través de varios pasos que les puede servir a los estudiantes que están aquí presentes, los que puedan escuchar esta grabación, para poder poner en práctica lo que habíamos dicho antes, ¿ya? Entonces, si por ejemplo te enfrentas al tema que tienes que estudiar, ya sabes cuál es el tema, puedes, por ejemplo, hacer lo que se llama el brain dump, así como voy a hacer como vaciar mi cabeza de todo lo que sé acerca de eso. Y lo puedo anotar como un texto o como un esquema o dibujar algo, ¿ya? Y que yo vea que he puesto ahí todo lo que yo sé. Luego puedo entonces hacer un estudio donde yo puedo leer, puedo preguntar al texto qué me quiere decir, hacer un análisis profundo, ya puedo hacer resúmenes, lo que ustedes quieran. Y después pueden hacer las tarjetas que habíamos hablado antes. Es decir, por un lado de la tarjeta pongo la pregunta y por el otro lado algo que me evoque la respuesta. Luego yo puedo esas tarjetas entonces ir estudiándolas, puedo ir tratando de memorizar el contenido, ir revisando, chequeando cuánto sé,
en espacios de tiempo, al principio bastante seguido y después con mayor distancia en el tiempo. La práctica entrelazada, ¿qué significa? Es que si yo tengo, por ejemplo, 3 materias que estudiar, lenguaje, matemática e historia, ¿ya? Porque sé que tuviera una evaluación, por ejemplo, en una semana más de los 3 temas, yo debería ir mezclando en distinto orden el estudio de ellas a lo largo de un día. Yo distribuyo este estudio, por ejemplo, en 5 días. El primer día hago lenguaje, matemática e historia, el segundo día lo hago a la inversa y así. Eso también ayuda a construir la memoria. ¿Y el ticket de salida qué es? Son preguntas que me hago yo para poder evaluar realmente cuánto he aprendido. Por ejemplo, ¿qué aprendí hoy? Y puedo nombrar 2 cosas. Puedo evaluar qué tan seguro o segura me siento de realmente saber eso, ¿ya? Puedo preguntar qué preguntas tengo al respecto aún, qué cosas no domino, ¿ya? Y después voy chequeando eso. Ahora, esto desde el punto de vista del docente, si ustedes, por ejemplo, van a utilizar los tickets de salida, también pueden hacer un ticket de entrada, es muy importante para el docente dar una retroalimentación de esta información que le da el estudiante. Si no existe, entonces el proceso no queda bien construido, ¿ya? Para que lo recuerden. Entonces, la práctica espaciada es distribuir a lo largo del tiempo el estudio. También esto se puede combinar con lo que aparece abajo, que es una tabla de lo que sé, lo que quiero saber, lo que aprendí, ¿ya? Esas son algunas de las cosas que podemos decir. Ahora, sí es importante, como decía don Héctor, tener el espacio adecuado, el tiempo propicio. Por eso es que hablábamos de cómo preparar un ambiente dentro de la familia que pueda sostener esto. Porque si yo necesito concentrarme, obviamente no lo voy a poder lograr si tengo que ir a trabajar porque mis padres están cesantes, ¿ya? O si estoy en un ambiente donde hay muchos niños pequeños y no tengo el silencio necesario. También se van a dificultar. Esto es lo ideal, ¿ya? Pero son herramientas que quizás no conocíamos y que pueden ser traducidas a mis condiciones de vida. Carlos, no sé si quieres dar la palabra a José. Sí, sí, no, solamente está dentro de la misma espacio, ¿cierto? Que vamos a tener un espacio de consulta un poco más profundo para abordar cada una de las preguntas que vayan surgiendo. Eh, claro, cuando nosotros trabajamos la idea, ¿cierto?, de autonomía, existe una gestión de parte del docente, o una gestión de parte de la escuela, o una gestión de parte de la familia, para poder lograr esa autonomía, a menos que, ¿cierto?, el estudiante pueda tener un desarrollo autónomo porque lo logró antes, un estudiante a lo mejor que está en otro proceso personal y lo pueda lograr con mejor o mayor calidad. Pero delante de José hablaba sobre un poco de los hobbies, ¿cierto? O esta idea de poder compartir algunos elementos individuales o talleres online, ¿cierto? Que a lo mejor serían importantes de volver a tomar como no solamente puedo trabajar la autonomía a través de mis elementos formales escolares, sino que también puedo trabajar la autonomía desde elementos que pueden ser incluso más atractivos, más allá de lo curricular, ¿cierto? Entonces, José, no sé si nos podrías complementar un poco ahí. No, mira, claramente el hecho de tener un estudiante autónomo es un estudiante disciplinado. ¿Ya? El hecho de poder decir, yo quiero lograr un objetivo y a pesar de todo tipo de obstáculos que pueda encontrar en el camino, yo sigo intentando hasta lograr mi objetivo. Entonces, el hecho de poder hacerlo a través de los hobbies, ¿ya?, le permite al estudiante saber que eso lo puede también replicar dentro de sus labores estudiantiles, dentro de sus labores en el colegio. Entonces, claramente, dándole a don Héctor, que decía que las familias hoy en día no son como hace 30 años atrás, 40 años atrás, donde hay familias disfuncionales, claramente los hobbies, los ocios son un mecanismo donde los estudiantes o donde las personas pueden ir supliendo, entre comillas, esa búsqueda de lograr objetivos, ¿ya? Entonces, el hecho de tener hobbies
por ejemplo, como les mencionaba en un comienzo de este conversatorio, de estas reuniones que se realizaron en este colegio acá en San Antonio, claramente son algo súper positivo que, intencionado desde el colegio, le permite a los estudiantes ir entendiendo que a través del desarrollo de, por ejemplo, actividades físicas, actividades como hobbies, me permite ir gestionando la autonomía. De ahí que después yo voy a poder aplicar y replicar en mis labores estudiantiles. Es un tema súper importante que los estudiantes que están ahora en el conversatorio, que cuando puedan ver el video, y aquellos profesores que lo están viendo, generar instancias, ¿ya? No tan solo ahora en tiempos de pandemia, sino que también dentro de el contexto escolar, cuando ya esto se vuelva, esperemos pronto, en una normalidad segura, poder intencionar para que ellos, y lo mencionaba también, es súper importante en el chat, el tema de la autoestima, de que ellos entiendan y se sientan empoderados al momento de decir que esto me gusta, yo lo sé hacer y lo hago bien, ¿ya? Y muchas veces ocurre que los estudiantes, producto de los mismos fracasos, ¿ya?, por tal vez no tener un mecanismo, un método de estudio eficiente y eficaz, va generando una merma en cuanto a su autoestima, ¿ya? Y eso genera el hecho de no intentar hacer cosas, ¿ya? Entonces, el hecho de tener un hobby que a mí me entrega esa autoestima, ¿ya?, claramente me va a generar, perdón, que yo sea un mejor estudiante, ¿ya?, que no van a existir límites frente a los objetivos que yo me proponga, ¿ya? Y eso, el tema de la actividad física, los ocios, claramente van a permitir eso, y se va a fortalecer la autonomía. Ay, qué importante lo que estás diciendo, José. De verdad, como que quiero rescatar tus palabras, porque en el fondo la actividad física, las actividades de ocio no solamente nos hacen bien a nivel físico, sino que también vamos superando retos, vamos avanzando en desafíos, y eso nos da la percepción de autoeficacia. Es decir, si yo puedo hacerlo en este contexto, lo puedo transferir a otro. Y yo puedo sentirme capaz entonces de superar desafíos cada vez más grandes o más difíciles. Eso es súper importante. Por otro lado, también quiero mencionar que si bien estamos en un contexto sanitario y social muy complejo, donde las familias pueden estar pasando graves crisis, no solamente de trabajo, sino también de salud, duelos, eso no debería ser una condición para que los sueños de los estudiantes con respecto a su futuro, por ejemplo, tengan que verse truncado porque debe ser así, ¿ya? No necesariamente porque estemos en una crisis, eso va a determinar cómo va a ser mi futuro. De eso se trata el tema de la resiliencia. La resiliencia es una forma como de, ya, cuando yo estoy en la crisis, esto va a ser como un trampolín para que yo de esta pueda salir y pueda salir fortalecido, ¿ya? Entonces, con respecto a la actividad física, quiero contar una experiencia que está pasando en PASE, por ejemplo. Este año, justamente por lo que estamos viviendo con respecto a la pandemia, los estudiantes de educación física que estaban en cuarto de la católica tenían que hacer su práctica y no tenían la posibilidad de encontrarse con estudiantes. Y a través del PASE, entonces, intervinieron para poder hacer su práctica con los estudiantes de los liceos PASE. Y ese fue un espacio muy interesante donde se proponían, por ejemplo, muchos juegos, no solamente en reuniones sincrónicas, sino a través de cápsulas, para que los estudiantes realizaran en sus casas con sus familias. Y eso es una idea que tal vez lo pueden utilizar los establecimientos escolares para que los profesores de educación física también lo puedan promover, porque tiene muy buenos efectos a nivel de convivencia también. Muchas gracias, Claudia. Solamente como para ir cerrando ya y pasar el espacio de preguntas, porque sabemos que hay hartas dudas en el chat y aprovechamos la instancia para las personas que quieran plantear alguna, la podamos ir leyendo acá, ¿cierto? Aquí Claudia añade algunas prácticas para descomprimir el estrés, pero estoy seguro que también dentro de las mismas preguntas van a salir algunas otras más que pueda aportar dentro de la experiencia de Claudia, como también de la experiencia de José. Algunos elementos que se han repetido en el chat
tiene que ver con, a lo mejor, cómo podemos lograr o cómo podemos priorizar el aprendizaje cuando las condiciones materiales o socioeconómicas no están resueltas. Ya a lo mejor, aludiendo a la pregunta anteriormente esta, ¿cierto? No tenemos una familia con esta función estándar. El concepto de disfuncional, yo creo que todas las familias de alguna forma funcionan con mayores o menores funciones, ya sea a través de un pariente o a lo mejor el mismo estudiante ha tenido que de forma autónoma lograr poder salir hacia adelante, o alguien que a lo mejor puede ser un momento de inspiración. Pero entonces, ¿cómo podemos lograr aprendizaje cuando las condiciones materiales o socioeconómicas no están resueltas? Es una pregunta compleja, pero en el fondo es primero partir por algo. ¿Es necesario hacerlo? ¿Es necesario estudiar? ¿Es necesario salir adelante? Porque si yo me respondo que sí, entonces es necesario para poder entonces organizar la familia o el tiempo para darle el espacio necesario para eso, ¿ya? Y para ello todos podemos contribuir. Si yo, por ejemplo, tengo el sueño de ir a la educación superior, ¿ya? Pero tengo miedo, ¿ya? Entonces, ¿cómo la familia también puede ayudar a que este sueño se siga sosteniendo, ¿ya? Recordando cuáles eran mis objetivos, voy entonces construyendo metas a corto plazo para que eso que yo quiero alcanzar sea más alcanzable. José, no sé si quieres complementar algo ahí. No, un poco reforzar lo que decía Claudia. Hay un dicho, ¿no? Querer es poder. Entonces, ¿y de qué manera un docente puede colaborar con un estudiante que sí quiere trabajar? Mira, te puedo comentar la experiencia de una profesora de mi colegio, ya se llama Susana Torres, quien ella ha utilizado las redes sociales pensando en el usuario final. Yo les comentaba, y es ya de público conocimiento, que muchas empresas de telefonía tienen sus redes sociales gratis. ¿Ya? Entonces nosotros como colegio pensamos que comenzar a realizar clases online producto de, por ejemplo, la ruralidad de nuestros estudiantes no era algo que pudiesen alcanzarlos todos. Entonces, ¿cómo trabaja esta profesora? Esta profesora todos los días tiene horarios, estableció horarios, donde envía un material al estudiante, les explica a través de videos de WhatsApp, ¿ya? Que como son gratuitos, ya es de libre acceso para todos, donde ellos realizan los ejercicios y ella se los explica. ¿Ya? Ella le dice, ella habla de su pizarra, ¿ya? Que son sus cuadernos, tiene ya una decena de cuadernos ya utilizados, donde ella les explica a los estudiantes. ¿Ya? Entonces, el hecho de, como decía Claudia en un comienzo, el hecho de generar esa confianza de yo, estudiante, decirle a la profesora que antes podía levantar la mano y hacerlo en clase, hoy en día poder hacer lo mismo, pero con otro mecanismo, a través de las redes sociales. ¿Ya? Es un elemento súper importante para ir generando esa autonomía, y que los estudiantes saben que la profesora está en ese horario, ¿ya? Y que yo voy a poder hacerle preguntas. ¿Ya? Por ejemplo, yo le envío mi guía resuelta, la profesora me la revisa y me dice, mira, ¿sabes qué? Y en ese momento ella toma su celular y se graba, mira, en este ejercicio tú lo que tenías que hacer era esto. ¿Ya? Y les explica esos pasos. De esa manera el estudiante va a ir tomando mayor confianza, ¿ya? Y se va a ir transformando en un estudiante más autónomo. ¿Ya? Y aquellos, por ejemplo, que no tienen conectividad, la profesora toma, y de hecho pasa en nuestro colegio, que yo tomo el ejercicio que me envió el estudiante, yo detecto el error, yo le grabo el video y yo se lo envío. ¿Ya? Que de hecho, por ejemplo, hay una estudiante que su madre me comentaba que ella sube al cerro. ¿Ya? Ella sube al cerro, toma señal, toma los videos, los descarga, baja a su casa, su hija trabaja, saca las fotos, sube al cerro y se envían. ¿Ya? Entonces, a pesar de no ser un trabajo sincrónico, de igual manera esa retroalimentación no se pierde en el tiempo, que muchas veces ocurre cuando uno envía una guía, por ejemplo, y uno la recibe, uno escribe el correo, muchas veces no llega, o muchas veces uno se demora, como pensando en un docente que tiene 6 cursos de 40 niños cada uno. Las retroalimentaciones se demoran mucho en el tiempo. En cambio, el hecho de utilizar las redes sociales y el poder grabar en el momento, ¿sabes qué? Te equivocaste en este ejercicio y se hace así.
claramente es algo mucho más eficiente, ¿ya? Y que ha dado muy buenos resultados en el colegio frente a esta situación, que ya es, todos sabemos que no es no es fácil. Entonces, el hecho de poder utilizar las herramientas que tenemos, pensando en el uso de datos, como decías tú, Carlos, cuando uno activa la cámara, consume más datos. El hecho de enviar un video vía WhatsApp te permite, entre comillas, democratizar mucho más los aprendizajes. A diferencia de, si por ejemplo, yo voy a hacer una clase virtual y en el chat apareció un comentario, ¿ya? De si Alicia decía si los estudiantes viven lejos. Claro, el hecho de poder tener este mecanismo, el WhatsApp, claramente colabora y ayuda mucho, ¿no? Y de hecho ella me ha señalado que hoy en día los ejercicios los resuelven de mejor manera, ¿ya? Ella no tiene que estar corrigiendo tanto, porque ellos ya han tenido o ya tienen la mecánica de trabajo y ha funcionado bastante bien, ¿ya? Como una práctica que los colegas podrían replicar en sus colegios, no tanto haciendo clases online que, como decía por ejemplo Alicia, si mi hijo tiene clase a las 9 de la noche, por ejemplo, y soy yo el que le da internet y yo me voy a trabajar, él no puede participar. En cambio, cuando yo llego y yo le comparto internet, él va a poder descargar el video que la profesora le hizo para su ejercicio. Mira, te equivocaste en esto y esto es lo que tienes que hacer. El niño claramente va a ir adquiriendo habilidades y va a ir logrando la esperada autonomía. Muchas gracias, José. Yo la verdad es que rescato dos grandes cosas dentro de lo que tú comentas, que tiene que ver con el acuerdo previo con el docente. ¿Ya? Cuando uno establece mecanismos de comunicación con el docente, se facilita de mejor forma, ¿cierto?, estos espacios de retroalimentación. El WhatsApp es una alternativa. Puede ser que sea otra plataforma, puede que sea otra mecánica, puede que sea otro dinamismo. Lo importante es que haya un acuerdo, ¿cierto?, entre el estudiante y el docente para lograr estos espacios de comunicación. Y lo segundo que tú dijiste, y a lo mejor es muy interesante de rescatar, tiene que ver con la inversión en tiempo. A lo mejor la profesora invertía mucho tiempo al inicio en poder responder a los estudiantes, pero a lo mejor se dio cuenta con el tiempo de que esa inversión rindió fruto porque ya lo hacen los estudiantes de una forma más eficiente y a lo mejor piden mucho menos apoyo. Entonces creo que es importante rescatar esas dos partes. Claudio, esta pregunta te la quiero plantear a ti y tiene que ver un poco con la ansiedad de los estudiantes, que una de las preguntas que se plantea acá en el chat de cuarto medio respecto a esta incertidumbre, ¿ya? Esta incertidumbre de qué es lo que vamos a hacer para el fin de año, cómo podemos, ya sea desde la familia, desde el docente, apoyar al estudiante en este desconocimiento de qué es esta nueva prueba, cómo vamos a cerrar el año, y todas las preguntas que pueden surgir de parte de eso. Bueno, este es un año muy complejo, sobre todo diría yo para los estudiantes de cuarto, porque incluso hay estudiantes que no iniciaron nunca el año, ¿ya? Que no se han visto, que no se vieron entre ellos ni con los profesores, incluso desde el año pasado a partir del estallido social. Entonces se están perdiendo vínculos, se están perdiendo rituales para aquellos que este año es súper significativo. Ahora, yo quiero hacer como un pensamiento un poco raro, pero hay una novela que se llama El cielo protector de Paul Bowles, donde se habla de la diferencia entre el turista y el viajero. Yo siento que al principio de año estábamos como en etapa como turista, en que pensábamos que esto se iba a acabar pronto, de que pronto íbamos a volver a la normalidad, y ahora estamos como en etapa de viajeros, en que nos fuimos de viaje y no sabemos cuándo vamos a volver. Pero nos estamos acostumbrando a esto y tenemos que asumirlo así como algo que va a durar durante mucho tiempo. Entonces es distinta la actitud. Afortunadamente hay ciertos datos actualmente que nos está dando el Ministerio con respecto a la prueba, la prueba actual, que en el fondo tiene ciertas características que ya están más o menos definidas, ciertas fechas. Todas esas cosas nos dan ciertas certezas y debería disminuir el nivel de ansiedad, ¿ya? Sin embargo, de todas maneras, hay efectos de la pandemia que se esperan en todos y que si nosotros no tuviéramos un cierto grado de ansiedad en este momento, sería raro, ¿ya? Que genera efectos físicos, emocionales, a nivel de sueño, de apetito, de mal humor. Es totalmente esperable que tengamos reacciones que antes no teníamos,
Por lo tanto, esperar que estemos normales, reaccionando normal como siempre, no es como lo que debería ocurrir, ¿ya? Por eso es tan importante que nosotros podemos, por ejemplo, identificar, o que el estudiante, nuestros hijos, identifiquen cuáles son los apoyos emocionales para ellos que son relevantes. ¿Tienen algún mejor o mejor amiga o amigo en su vida? ¿Hay algún miembro de la familia que quizás no vive con ellos, pero que es relevante porque son confidentes, por ejemplo? Entonces, bueno, recordarles que es bueno tomar el teléfono y llamarlos, ¿ya? Mantener el contacto con aquellas personas que son relevantes y que nos dicen a nosotros mismos quiénes somos y que nos recuerdan quiénes somos, es algo que hay que seguir cultivando, ¿ya? La distancia física no es distancia social. En el fondo es muy importante que apelemos a todos los recursos que nosotros tenemos para el bienestar. Hacer cosas que nos gustan, darnos espacio para jugar con nuestras mascotas, hacernos cariño, en el sentido de me voy a preparar un rico desayuno, voy a hacer algo que a mí me guste, me voy a vestir como yo quiero, son cosas que no debemos perder, ¿ya? En el fondo, practicar el mindfulness, es decir, yo reconozco cómo estoy, voy a darme cuenta de qué estoy sintiendo en este momento. Ok, no me fui a juzgar por eso, es algo que me está sucediendo y lo voy a vivir. Cada una de las emociones que nosotros vivimos trae un aprendizaje, todas. El sentirnos tristes también nos permite observarnos a nosotros mismos, darnos cuenta de qué es lo que nos molesta, lo que nos duele, conocernos profundamente y decir, esto va a pasar, es transitorio, nuestras emociones siempre van fluctuando, no nos quedamos pegadas en una, ¿ya? Y no somos necesariamente como cuando somos tristes, somos una persona con un crisol de emociones y de actitudes, y hay que recordarlo, ¿ya? Esto va a pasar también. Ahora, con respecto a los planes y proyectos a futuro, podemos, por ejemplo, si nuestros hijos quieren ser, por ejemplo, grandes médicos, que sigan en TikTok algún médico que sea interesante y que les permita mantenerse activos con el recuerdo. Ah, por eso que yo quería ser médico. En Facebook hay muchas páginas que yo puedo seguir de personas que a mí me hacen sentir admirado. Yo quiero llegar a lo que está haciendo esa persona algún día en mi vida. Y de esa forma yo puedo sostener mis expectativas y construirlas como una meta a futuro. Muchas gracias, Perdón que me Claudia. extendiera. Sí, y para seguir viendo el mismo tema, porque hay muchas preguntas que están apareciendo y la verdad es que espero poder abordar la mayoría para que aquí Claudia y José nos puedan apoyar con las respuestas. José, te pregunto a ti, ¿cómo podemos trabajar a lo mejor el autoestima en el estudiante? ¿Ya? ¿Cómo podemos trabajar el autoconocimiento? O qué pasa con la educación emocional de los colegios? Porque sabemos estudiantes que hoy día pueden que estén con algún bajón de ánimo, que estén con algún tipo de característica que a lo mejor impide o no favorece el aprendizaje o el crecimiento o el que esté participando activamente de las clases. ¿Cómo podemos a lo mejor abordar o qué a lo mejor qué herramientas podamos nosotros tener en consideración? Bueno, de hecho, todos sabemos que la autoestima es el conocimiento que uno tiene, entre comillas, ese aprecio, la consideración que uno tiene de sí mismo. Entonces, el hecho de poder realizar, por ejemplo, tareas muy simples en casa, ya ponerse como objetivo logros pequeños, en vez de lograr la perfección, por ejemplo. Ya, claramente eso va a ir generando, y como les mencionaba anteriormente, el hecho de hacer un hobby, de poder practicar un pasatiempo, claramente me va a permitir ir logrando una mejoría en la autoestima, ¿ya? El hecho de probar cosas nuevas. ¿Ya? Yo les he recomendado a mis estudiantes muchas veces que en vez de ver televisión, por ejemplo, o ver Netflix, ver Amazon, o ver TikTok, o jugar en línea, que hagan algún taller. Hoy en día existen muchos talleres gratis y libres que ellos pueden, por ejemplo, un estudiante me comentaba la semana pasada que ya está tocando guitarra, ¿ya? Que logró conseguirse una guitarra con un tío y realizó durante todos estos meses talleres y ya está tocando. Entonces, claramente el hecho de probar cosas nuevas y ir buscando logros pequeños, ¿ya? En vez de lograr, no me salió perfecto, no importa, pero logré algo nuevo. ¿Ya? Eso es súper positivo y es muy importante para mejorar la autoestima. ¿Ya? El hecho de poder, por ejemplo, fijarse metas. ¿Ya? Como decía Claudia, no metas gigantes, sino que metas pequeñas. Ir trabajando cosas
paso a paso, y como son metas alcanzables al corto tiempo, claramente mi autoestima no debería bajar, ya que eso muchas veces ocurre, que las personas se colocan metas muy a largo plazo y metas que claramente no lo van a lograr, y semana a semana o día a día la meta se va alejando más y claramente mi autoestima se va a ir mermando. Entonces eso es como elemento central para los estudiantes, el hecho de poder ir fijándose metas pequeñas, ir probando cosas nuevas. Ese punto es súper importante, dejar espacio, como aparecía en la presentación, para los hobbies, por ejemplo, para el deporte. ¿Ya? Eso es muy, muy, muy importante. Ahí sí. Muchas gracias, José. Quiero rescatar un mensaje que está escrito acá en el chat, que también es un poco la expectativa que estamos transmitiendo con este conversatorio, que tiene que ver con entregar herramientas, entregar alguna estrategia o algunos tips, por decirlo de una forma, pero que no significa que eso es lo que deben hacer, ¿ya? Yo creo que aquí es importante considerar que todo lo que se está planteando tiene que ver con experiencias que han funcionado de forma positiva o que pueden ser una buena herramienta. Y quiero leer aquí a Susana Torres, que dice como que las sugerencias tienen que adaptarse a la realidad de cada uno. Ya si nos ponemos a ver la realidad nacional de Chile, por ser un país tan largo, con diferentes regiones, con diferentes realidades socioeconómicas, de interacción, ruralidad, urbanidad, conexión a internet, etcétera, estamos claros, ¿cierto?, que vamos a encontrar diferentes obstáculos. Pero en la medida que seamos capaces de reconocerlo, también somos capaces de poder enfrentarlo y abordarlo de una forma diferente. Acá quiero a lo mejor dejar la palabra o a Claudia o a José respecto de la falta de motivación de los estudiantes. Respecto de este concepto, a lo mejor no estoy aprendiendo, voy a repetir el año. ¿Cómo lo puedo abordar? ¿Cómo puedo trabajar a lo mejor yo como docente con ese estudiante? ¿O qué gestión podría trabajar con la familia del estudiante para poder cambiar su opinión o al menos poder abordarlo de alguna manera? Bueno, Claudia. José, sí, José. No, por favor, Claudia. Bueno, como mencionaba antes, en el fondo, qué importante es que los docentes puedan ver a sus estudiantes, verlos. Realmente les está costando aprender algo, entonces yo soy capaz de ofrecer alguna tarea o algún trabajo que sabemos que el estudiante puede lograr, ¿ya? Si ese estudiante se da cuenta de que puede hacer algo que en un principio le puede haber parecido muy difícil, entonces va a ir aumentando su confianza para poder ir a hacer cosas más complejas, ¿ya? Por eso hay que hacer como un andamiaje, partir con paso a paso, construyendo, ¿ya? Lentamente, y de esa forma el estudiante puede recobrar esa motivación, porque la motivación, bueno, digamos, es un tema complejo, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, creo que no voy a ser capaz de lograr algo, probablemente ni siquiera lo intente, porque no voy a querer quedar en ridículo frente a los demás o frente a mi profesor, y porque yo me voy a dar cuenta de que no soy capaz y eso podría aumentar mi sensación de fracaso, ¿ya? Entonces, por eso es importante poder ir avanzando en pequeños tramos, ¿ya?, de logro, y de esa forma vamos construyendo la sensación de que yo puedo dominar algo. No necesariamente en competencia con otro, ¿ya?, sino que yo puedo ir cada vez progresando más, ya sea en el aprendizaje de alguna habilidad, ¿ya? Y de esa forma yo me voy sintiendo cada vez más como maestro o dominando ese aprendizaje, ¿ya? Y entonces quiero aprender por el placer de hacerlo, ¿sí? José. José. Mira, tomando lo que decía Claudia, el hecho de esa motivación intrínseca del niño, el hecho de decir, yo estudio porque me gusta, lo que hablábamos antes en un comienzo, cómo este profesor que habló sobre Marvel, ¿ah?, logró que prácticamente un 80% del colegio se conectara y participara. ¿Por qué? Porque le interesa aprender. Entonces, como decía, me parece que Carlos en el chat, cuando hay una situación que desafía al estudiante, claramente lo motiva a trabajar, ¿ya? Como estudiante yo voy a poner en práctica todas las habilidades que yo he adquirido con el tiempo para lograr el objetivo que nos proponemos, ¿ya? Entonces, otro elemento importante es el hecho del premio.
¿ya? Si yo veo a un estudiante que se esfuerza en lograr un objetivo que tal vez no lo logre, pero el hecho de no verlo, que no lo logró, sino que premiar el esfuerzo, ¿ya? Si lo intentaste. Lo que decía Claudia recién es el hecho de la resiliencia, el hecho de volver a intentar hasta lograr el objetivo, el no darse por vencido. Y el hecho de premiar esos esfuerzos claramente es algo muy positivo y que algo que motiva, ¿ya? Esa motivación extrínseca de alguien de afuera me dice, ¿sabes qué? Lo hiciste bien, ¿ya? A pesar de que tal vez no lograste el objetivo, pero te esforzaste, te felicito. Claramente eso va a mejorar la autoestima y ese niño lo va a volver a intentar. Ya no José, se va a dar ¿puedo comentar por algo ahí? vencido. Sí, por favor, Eduardo. Hola, ¿sabes qué? Complementando lo que tú dices, yo creo que la pandemia, en el fondo, reveló que está bastante disgregado lo que es la familia en sí. Y algo que podemos hacer quizás los profesores, y también veo que hay hartos estudiantes acá, es un poco llevar el estudio al trabajo con la familia. Si hay algo que nos puede dar resultado, hoy en día es comunicarnos con los apoderados también. Por ahí yo trabajo con don Héctor Otárola, que también comentó hace un rato, el trabajo con los distintos tipos de familia que pueden haber. Acá no hay un tipo de familia, entonces la comunicación que los profesores tengamos con los apoderados, las tareas que estén dirigidas también a comentarlas, o sea, veo que aquí está la oportunidad a lo mejor de ver una película entre apoderados y con los alumnos en las casas, comentar los temas y que los apoderados, los profesores entreguemos herramientas y demos el espacio para que se comenten las tareas entre los niños y la familia en sí. Yo creo que es una gran oportunidad, y creo que la motivación parte no de la que entregamos nosotros los profesores necesariamente, sino que también la que pueden entregar los mismos apoderados a los niños, conversando en el fondo, que sabemos que la adolescencia es una etapa compleja, entonces incentivando el diálogo entre los apoderados y los niños, creo que también por ahí es un tópico que parte la motivación. Oye, Eduardo, dijiste algo que es súper importante, o quizás por ahí iba también lo que quería decir. Hay ciertas concepciones que tenemos ya, quizás por lo que hemos aprendido desde hace muchos años, con respecto, por ejemplo, a las inteligencias, ya, que también puede hacer que un estudiante crea que hasta ahí nomás llegó, de que no es capaz de nada más, ¿ya? Y es muy importante que vayamos incorporando esto dentro de la docencia, o sea, no hay solamente un tipo de inteligencia, hay inteligencias múltiples, por lo tanto es importante descubrir para qué es bueno cada uno, ¿ya? Y también, Carol Dweck, que es una autora que es muy relevante también, es importante que el estudiante sienta que la inteligencia es algo que puede ir desarrollándose, que no es que tenga un límite. Si una persona cree que no tiene un límite, va a intentarlo más que alguien que si se equivocó a la primera no lo va a seguir intentando porque cree que hasta ahí nomás llegó, ¿ya? Entonces hay ciertos conocimientos que vienen de las neurociencias, por ejemplo, que podemos aplicar al aula y que puede derribar estos mitos, ¿ya? Que tienen que ver con los límites y que también pueden ayudar a los estudiantes a aumentar su confianza. Sí, dentro de la misma línea, creo que una parte importante, a lo mejor también que se destaca dentro de los chats, está el que a lo mejor hemos intentado algo y no nos ha funcionado, ¿ya? Y eso puede ver con que a lo mejor no hicimos un buen diagnóstico, a lo mejor no incluimos a las personas con las cuales queríamos trabajar, a lo mejor necesitamos, ¿cierto?, poder integrar de una manera distinta la alternativa, ir probando. Lo más seguro es que la primera no me funcione, puede que la segunda tampoco, pero puede que la tercera ya empiece a lograr algunos enganches respecto de lo que espero con ellos poder trabajar. Por lo tanto, el elemento diagnóstico es muy importante, que durante este trabajo, que ha sido desde abril, ¿cierto?, desde que comenzamos bueno, las sesiones de virtualidad, poder haberlo realizado, y si no, todavía estamos en un tiempo de poder ir conociendo en qué está cada uno de nuestros estudiantes, ¿cierto? La realidad de cada uno es distinto, por lo tanto la metodología de abordar cada uno también es diferente. Ya nos estamos encontrando muy cerca del cierre, nos queda solamente una pregunta que es distinta a todas las anteriores. Particularmente hemos trabajado con cómo el docente, ¿cierto?, trabaja con el estudiante, cómo el docente trabaja con las familias, pero ¿quién trabaja con el docente? ¿Cómo podemos entonces nosotros generar, si no tenemos a lo mejor una cabeza que tenga un rol de líder,
puede que sí, puede que tengamos un excelente líder y que al final también parte de toda esta organización tiene que ver con que hay una cabeza que está organizando y que tiene una mentalidad clara y que hacia abajo también se transmite el mismo sentido. Pero ¿qué pasa cuando a lo mejor no? ¿Cómo podemos apoyar o cómo podemos generar alguna red de profesores o un apoyo para ellos mismos a modo de llegar a los estudiantes de mejor forma o de manera óptima? Bueno, es muy importante el reconocimiento de pares entre los docentes, porque si no tenemos eso, podemos incluso empezar a dudar de nuestras propias capacidades. Tener instancias, como le decía a José al inicio, de desayunos, donde yo pueda apoyarme en el otro, donde yo pueda hablar de mis prácticas, donde podamos hacer prácticas en conjunto, trabajo colaborativo, todo eso puede favorecer el bienestar docente, sin olvidar que pueden haber otros espacios que sean adicionales, como por ejemplo espacios de meditación en conjunto u otro tipo de prácticas, ¿ya? También quiero mencionar un espacio en el que yo participo todas las semanas, voy a hacer como un pequeño reclame, se llama Con Pizarra en Mano, está gestionado por 2 profesores, hacen Zoom una vez a la semana, se puede participar en forma libre, y los capítulos están guardados en YouTube, los pueden buscar, y ahí mismo aparece un link para que puedan recibir la invitación semana a semana para participar. Es un espacio de conversación entre profesores, ¿ya? Lo otro, hay un Instagram que se llama Profes con Chile, donde alojan en un drive todo tipo de herramientas en forma liberada, para que ustedes de repente, si sienten que están como inventando la rueda y no saben qué hacer, vayan allá, saquen los recursos, y si quieren pueden compartir los propios también. Ese es otro espacio de apoyo entre pares, y creo que es muy importante acudir a él, ¿por qué no? Las ideas buenas se copian. José, hay algo que podamos acotar dentro a lo mejor de lo que tú comenzabas al inicio, ¿cierto? Esta interacción de, pucha, a lo mejor a mí no me ha funcionado, pero puedo conversar con el colega de historia, con el colega de biología, o a lo mejor con la persona que tiene un área distinta, que puede ser como psicología, psicopedagogía, que también trabaja en el colegio, y que a lo mejor podamos generar una red de contactos que nos permita abordar esto. No sé si tú nos podrías contar algo. Bueno, de hecho, Claudia, yo creo que le dio en el clavo cuando mencionaba este trabajo entre pares. ¿Ya? De hecho, en el colegio donde yo soy parte, nosotros fomentamos mucho eso, como equipo de gestión, como equipo de liderazgo. Nosotros impulsamos el trabajo entre los profesores. ¿Ya? Como decía Claudia, lo bueno se copia, ¿no? Uno sabe que uno cree que inventó el agua tibia, pero no está hace mucho tiempo. Entonces, claramente el hecho de poder compartir, no tan solo temas de aula, ya en este caso a distancia, sino que también lo que nos ocurre a nosotros es súper positivo, lo mismo con el tema de los horarios. Ya nosotros dejamos establecido en el colegio de que no podemos enviarnos información después del horario de trabajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros como docentes también tenemos familia, también tenemos otras preocupaciones, entonces el hecho de trabajar 24/7, nosotros procuramos dejarlo atrás. Entonces, también es un mecanismo importante que los docentes también tengan su espacio para poder desarrollar sus cosas. O lo mismo que ocurre al momento de poder transmitir sus hobbies, por ejemplo. Ya nosotros en el colegio estamos preparando con Raúl, el otro jefe técnico del colegio, el poder realizar cápsulas, ¿ya? Donde nosotros podamos mostrar nuestros hobbies. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el bonsai, ¿ya? Un trabajo que claramente es de largo aliento, donde la paciencia es un tema importante a considerar, donde eso uno lo puede transmitir a los muchachos, ¿ya? El hecho de que ellos nos vean a nosotros no como profesores, sino que también como personas, que tenemos hobby, que tenemos gustos, y que eso es algo positivo, ¿ya? Que los estudiantes también nos reconozcan como personas. ¿Ya? Es un tema súper importante. Muchas gracias, José. Ya estamos llegando al final del conversatorio. Creo que es importante destacar algunas cosas. Lo que presentamos hoy día tiene que ver con herramientas, tiene que ver con estrategias, tiene que ver con algunas técnicas que pueden ser útiles para cada uno de ustedes según el rol o cargo que ejerza en su colegio o el tipo de trabajo que genere con el estudiante.
Por lo tanto, estas sugerencias que realizamos nosotros están en función de lo que creemos que puede ser un campo de acción para ustedes. A lo mejor si tienen las competencias o tienen el espacio para poder desarrollarlas, es maravilloso. Podrían a lo mejor implementar alguna, como decían acá en el chat, hay que hacer algunas adecuaciones, sí, hay que hacer adecuaciones. Si es por WhatsApp, claro, yo no me puedo frustrar porque al final yo lo traté de intentar por WhatsApp y no funcionó. Porque a lo mejor la realidad de mi colegio no es por WhatsApp. A lo mejor tiene que ver con otro canal. A lo mejor va a tener que ser un trabajo un poco más personalizado, ya sea a través de la llamada telefónica, como decía Claudia, a lo mejor el contacto con el apoderado a través de otro canal de comunicación. Lo importante es entender que todas estas propuestas que hemos desarrollado hoy día tienen que ver con poder ofrecer una batería, ¿cierto?, de oportunidades que les permita a ustedes elegir, conocer una distinta, a lo mejor intentarlo y van a fallar, pero puede que alguna de estas intenten y funcione. Y en ese sentido, creo quedarme con una palabra que hablaba, bueno, José y Claudia lo abordaron y si no me equivoco, Eduardo en su comentario también, que tiene que ver con el perfeccionismo. Yo creo que no podemos aspirar al perfeccionismo inmediatamente si no hemos tenido un trabajo previo, y dentro de las mismas técnicas que vimos hoy día, el trabajo de largo aliento hay que parcelarlo. ¿Ya? Y para llegar a ese elemento final, tenemos que cumplir etapas previas, tenemos que trabajar elementos de diagnóstico y otras que a lo mejor son muy útiles para conocer a nuestra comunidad. A lo mejor las ideas que estamos planteando, que estamos proponiendo, de parte de cada uno, puede que sean solamente considerando una parte, pero falta justamente la intervención de la otra. Agradecer la participación de todos y cada uno de ustedes. Hay muchos temas, obviamente, que no tocamos porque tiene que ver exactamente con la capacidad de acción de cada uno de nosotros. Dejamos de lado, obviamente, lo que es CIMSE, PSU, la prueba de transición, las evaluaciones, la jornada de capacitación docente, la evaluación docente, porque no son elementos en los cuales nosotros tengamos una acción real. Sí tenemos acción con el estudiante, sí tenemos acción con el contenido, sí tenemos acción con la comunidad, sí tenemos acción con el apoderado. En mayor o menor medida podemos ir trabajando con ellos. Así que para poder finalizar este conversatorio, les quería pedir a las personas que lo puedan realizar, que prendan sus cámaras. Vamos a tomar un pantallazo a modo de cierre, para así tener un registro de la reunión de hoy día. Y recordarles, Carlos, que a todos aquellos que se inscribieron, les vamos a enviar un insumo con links y con material que les puedan servir y que hayan surgido de esta reunión. Así que muchas gracias por participar. Sí, la verdad es que hay un material que va a estar juntamente con el video, para que también lo puedan difundir y puedan a lo mejor hacer alguna revisión de los temas que estuvieron acá y no los pudieron apuntar. Ahí Anita, que es nuestra periodista, está compartiendo el link y está compartiendo también algunas redes sociales. Sí, ahí está la página web de nuestro programa y también nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. También está el Instagram y el canal de YouTube, donde vamos a subir la grabación de lo que realizamos hoy día de este conversatorio, y también vamos a subir la presentación que se expuso. Así que ahora les pedimos a todos los que están, que puedan mirar la cámara, porque vamos a tomar un pantallazo para que podamos tener un bonito recuerdo de lo que ha sido este conversatorio, donde hemos compartido nuestras experiencias. Así que a la cuenta de 1, 2 y 3. Ahí está. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, Claudia, por tu presentación. Muchas gracias, José, por toda la experiencia compartida. Agradecer a cada uno de los participantes que aportó no solamente con su presencia, sino que también con algunos comentarios en el chat. Espero y esperamos haber abordado la mayoría. Sabemos que por un tema de tiempo no podemos verlas todas, pero sí puede haber sido de utilidad al modo de poder entregar alguna herramienta, oportunidad de estrategia en este conversatorio. Así que agradecerlos, muy buenas tardes, y estaremos viéndonos ya en un próximo conversatorio que también será comunicado a sus comunidades educativas de forma oportuna. Así que tengan muy buena tarde. Gracias, que estén muy bien. Escuchen sus comentarios en redes sociales, ahí pueden encontrarlos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.